Bien, entonces finalmente ahora llegamos al último problema, el que básicamente nos va a dar toda la información necesaria para resolver esta clase de problemas, para resolver las vibraciones naturales. Entonces vamos a llegar al ejercicio 19.77. El ejercicio 19.77 va a ser una forma de poder analizar los problemas, pero de una manera que no sea basada en la segunda ley, sino que sea un método basado más bien en los métodos de energía, y en utilizar una relación que habíamos visto anteriormente, que era para la velocidad máxima. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es entonces dibujar este problema que tenemos acá, el 19.77. Entonces lo vamos a resolver. Primero que nada, dibujamos el problema. Entonces, acá. Bien, entonces, dibujamos el problema, dibujamos la posición de equilibrio. Acá tenemos entonces un resorte. Tenemos así, tendríamos una longitud L0 acá y una longitud X estática acá. Bien, y eso es básicamente todo. Eso sería la posición de equilibrio. Cuando el resorte, o sea, esta sería la posición de equilibrio. Bien, tenemos entonces el peso de esta barra, que sería masa de, no sé cómo le llamo. A ver, dice la barra BC de masa total M. Sí, sería la barra total M tiene una masa M. Entonces esta porción BC tendría M sobre 2 de masa y el otro tendría M sobre 2 también de masa. Bien, entonces básicamente es eso. Tiene una masa M sobre 2 y en cada porción. Bien, entonces esto sería M sobre 2 y acá también tendríamos, esto sería por G y acá sería M sobre 2 también multiplicado por G, si la distribución es uniforme. Bien, entonces como este punto de acá es un pivot fijo, este punto O, entonces podemos decir que sumatoria de momentos respecto del punto O igual a inercia con relación al punto O por alfa. Como el sistema está inicialmente en equilibrio, esto de acá se vuelve cero y nos quedaría la suma de momentos con relación al punto O. Para la suma de momentos con relación al punto O vamos a conseguir nuestra primera relación, que sería sencillamente M sobre 2 por G por L sobre 2, que sería el momento de esta fuerza peso. Esto sería negativo, más K por, a ver, más K por, sería en este caso, a ver, sí, sería, sí, si es que consideramos la K en este sentido y esta compresión, entonces la K por delta estática sería en el otro sentido, sería positiva hacia acá. Entonces vamos a tener que sería K por X estática. Bien, y con eso básicamente tenemos la primera parte del problema, que sería analizar en el estado de equilibrio. Y esta K por X estática también multiplicada por, esto es lo que faltó acá, entonces borramos un poquito de esto, K por X estática multiplicado por su brazo de palanca, que sería L. Entonces esto sería igual a 0. Bien, ok, ahí tenemos nuestra primera relación. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el mismo cuerpo que vimos ahora, pero en el estado de equilibrio. Sabemos que en esa posición particular que habíamos analizado, este cuerpo tiene su estado de equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esa misma posición y, como habíamos visto en los casos anteriores, en problemas anteriores, habíamos visto que en esa zona en la cual está en equilibrio, para un movimiento armónico simple, el cuerpo tiene su velocidad máxima. Cuando pasa por la posición de equilibrio tiene su velocidad máxima. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este cuerpo que habíamos definido anteriormente y le vamos a aplicar un pequeño desplazamiento. Vamos a desplazarlo un ángulo θ. Bien, si lo desplazamos un ángulo θ, podemos conseguir, por ejemplo, la energía cinética total que tiene el cuerpo en el estado de equilibrio. Y además de todo, sabemos que cuando pasa por el estado de equilibrio, tendría su velocidad máxima, o sea, tendría su θ punto máxima. Bien, ahora, si es que queremos conseguir esto,
Sabemos que la energía cinética total que tiene un sólido rígido es igual a 1/2 de inercia centroidal por omega n al cuadrado, por omega al cuadrado, más 1/2 de masa por velocidad del centro de masa al cuadrado. Bien, pero ¿qué pasa con esta relación de acá? Esta relación de acá particularmente es un poco complicada, entonces lo que vamos a hacer es, habíamos visto en algunos problemas de clase que si tenemos por ejemplo un punto fijo, entonces podemos reducir esta ecuación para un único sólido rígido en 1/2 de inercia con relación a ese punto fijo P por omega cuadrado. Bien, entonces, utilizando esa misma relación, la energía cinética total en el estado 1, cuando el cuerpo tiene su desplazamiento, o sea, cuando tiene su tita punto máxima, cuando tiene su velocidad máxima, digamos de alguna manera, o la razón de cambio máxima del ángulo tita, en ese caso tendríamos que esto es igual a 1/2 de la inercia de la barra, la inercia total de la barra, por tita punto m al cuadrado. Bien, entonces podemos reemplazar un poco esto, sería 1/2 de inercia total de la barra. La inercia total de la barra, como tiene dos barras pivotadas en este punto P, entonces podemos sencillamente sumar las dos inercias y tendríamos que es 1/2 por 1/3, que sería para una barra, entonces quedaría 2/3 para ambas barras, 2/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Y esto multiplicado por tita.m al cuadrado. Bien, y con esto tenemos la energía cinética en el estado 1, que sería 1/2, este 1/2 se puede ir con este, entonces quedaría sencillamente 1/3 por m por l cuadrado por tita.m al cuadrado. Bien, ahora, además de eso, en el estado de equilibrio tenemos la velocidad máxima, pero también tenemos la energía potencial debida al resorte. Esa energía potencial debida al resorte sería una V1, que sería igual a 1/2 de K por X estática al cuadrado. Entonces, esto quedaría así. Ok, entonces ya hemos analizado en el estado 1, en el estado de equilibrio, donde tiene su tita punto máxima al cuadrado y la energía potencial debida al resorte para la posición de equilibrio. Bien, no analizamos las energías potenciales debidas a los pesos porque básicamente si es que consideramos esos puntos como el origen del sistema de referencia, entonces podemos, y como la energía potencial depende propiamente del, depende de qué punto tomemos como sistema de referencia, entonces vamos a definir el punto de equilibrio como los puntos para potencial cero para ambos pesos. Entonces tendríamos de esa manera. Bien, ok, continuando un poco con el problema. Para el caso en el cual el cuerpo está inclinado acá, tendríamos esta situación de acá, un poquito exagerado, pero es básicamente eso. Esto voy a dibujar con otro color para que se entienda mejor. Entonces quedaría así, acá y acá. Bien, la primera masa, el primer centro de gravedad. El primer centro de gravedad estaba inicialmente acá y se desplazó a este punto que está acá. Acá. Entonces, su desplazamiento sería esta delta x1 de acá. Y para el otro centro de gravedad, este centro de gravedad se desplazó una delta x2 hacia acá. Bien, esta delta x1, si es que queremos conseguirla, sería sencillamente delta x1 igual a L sobre 2 por 1 menos coseno de tita. Pero como estamos analizando el punto en el cual tiene su desplazamiento máximo, o sea, el punto en el cual tiene velocidad 0, entonces esto quedaría 1/2 menos coseno de tita m. ¿Ok? Para la delta x2, esto sería sencillamente L sobre 2 por seno de tita m. Bien, ok.
¿Y qué más? También tenemos el tema del resorte. El tema del resorte que está un poquito exagerado, pero básicamente pasó esto con el resorte. Estaba inicialmente o sea, estaba así, acá, un poquito inclinado, acá un poquito, esta era la barra en su posición original, así. Y el resorte que tenía una delta X estática, acá, inicialmente tenía una delta X estática que estaba un poquito exagerada, bastante exagerada realmente, y esto se desplazó en esta dirección un pequeño desplazamiento X. Pero este desplazamiento X que estamos viendo acá no es otra cosa que X igual a, si es que esto es tita M, el desplazamiento X sería igual a L por tita M. Bien, entonces de acá podemos decir que en el estado final el resorte tiene una elongación delta x3 igual a L por tita M más X estático. Bien, ok. Entonces, a partir de esos tres datos que hemos encontrado para delta x1, para delta x2 y para delta x3, tenemos las energías potenciales finales que tienen los cuerpos. Para la energía potencial final del primer centro de gravedad, el de acá, sería una energía potencial negativa, ya que esto descendió. Después, para esta energía potencial también sería una energía potencial negativa porque estaba inicialmente acá y se desplazó en este punto de acá. Entonces, para el estado 2 tendríamos lo siguiente. Tendríamos energía potencial 2 sería igual a ver, ¿dónde está? Acá. Menos m sobre 2 por g por la altura. Y la altura que sería de L sobre 2 para el primer caso por 1 menos coseno de tita m. Coseno de tita m vamos a representarlo así nomás. Coseno de tita m. Menos m sobre 2, porque también descendió, por g por L sobre 2 por seno de tita m. Así. Bien. Y finalmente tenemos la energía potencial debida al resorte. La energía potencial debida al resorte que sería más un medio de K por delta X total. Y la delta X total que sería X al cuadrado. O sea, esto podemos convertirlo ya en lo que habíamos deducido anteriormente, que sería L por tita M más X estático al cuadrado. Bien. Y la energía cinética 2 es propiamente cero porque estamos analizando el punto en el cual tiene su desplazamiento máximo, el punto en el cual partió del reposo. Entonces tenemos prácticamente todas las ecuaciones de energía. Bien, volviendo a nuestro ítem inicial, que era este de acá, ¿dónde estaba? Acá, esto de acá. Si es que planteamos las dos ecuaciones e igualamos por el método de energía, entonces tendríamos lo siguiente. Primero que nada, tendríamos T1 más V1, que no sería otra cosa que... ¿dónde estaba? A ver. Un ratito. Esto es muy complicado. 1/3 de ml cuadrado por tita.m al cuadrado. Vamos a ver si me acuerdo. 1/3 de ml cuadrado por tita.m al cuadrado. Más la energía potencial inicial del resorte, o sea, la energía potencial del resorte cuando tiene velocidad máxima, que también era igual a un medio de K por X estático al cuadrado. Bien, y para el caso final tendríamos, esto vamos a escribirlo de otro color para que se note mejor, sería igual a T2 más V2, que sería igual a, ¿dónde estaba el otro? Acá. Sería menos, bueno, acá vamos a hacer una especie de truco matemático. Bien, este 1 menos coseno de tita m, antes que eso, vamos a ver una página posterior, teníamos, por ejemplo, sabíamos lo siguiente, sabíamos que por una ecuación trigonométrica que coseno de tita m al cuadrado menos seno de tita m al cuadrado, esto era igual a coseno de 2 tita. ¿Ok?
Entonces, a partir de esto, podemos convertir esta relación de acá, haciendo alguna especie de truco matemático raro, en algo que podamos utilizar. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Este coseno de tita m es 1 menos seno cuadrado. Entonces acá quedaría 1 menos 2 por seno de tita m al cuadrado. 1 menos 2 por seno de tita m al cuadrado, ya que esto es 1 menos seno cuadrado, esto de acá es 1 menos seno cuadrado, entonces al sumar queda esto. Y esto sería igual a coseno de 2 tita m. Coseno de 2 tita m. Bien, entonces, quiere decir que ese coseno de 2 tita m, podemos por ejemplo reemplazar tita m por tita m sobre 2, y nos quedaría que esto es igual a 1 menos 2 por seno de tita m, seno de tita m sobre 2 al cuadrado. Esto sería igual a coseno de tita m. ¿Ok? Bien, entonces, con esta relación de acá, podemos convertir, por ejemplo, esto de acá, que era... ¿dónde estaba? Esto no tiene, no debería llevar. Sí, esto de acá. Bien, podemos pasar este miembro de acá. Este miembro podemos pasarlo hacia acá. Y tendríamos que 1 menos coseno de tita m. 1 menos coseno de tita m no es otra cosa que 2 por coseno, 2 por seno cuadrado, por seno de tita m al cuadrado sobre 2. Entonces esto sería igual a 2 por seno de tita m, seno de tita m al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Ok, sí, sobre 2. Ok, seno de tita m sobre 2 al cuadrado. Entonces esto de acá tendría que borrarlo, este paréntesis raro de acá. Esto tendría que quedarlo así. Sí, perdón. Bien, así. Bien. Entonces, eso sería igual a 2 seno de tita m sobre 2 al cuadrado. Pero este seno de tita m no es otra cosa que tita m. Si es que tendemos seno de tita m, seno de tita m es aproximadamente igual a tita m. Entonces, acá quedaría que esto es igual a 2 por tita m al cuadrado sobre 4. 2 por tita m al cuadrado sobre 4. Y ahí tenemos todo. Y esto sería igual a 1 medio de tita m al cuadrado. Bien, y con eso tenemos prácticamente resuelta esta identidad rara que apareció en el problema. ¿Dónde estaba? Esta de acá. Entonces, esta de acá la podemos reemplazar con la identidad que acabamos de resolver, que era, entonces quedaría menos mg por L sobre 2, esto quedaría mg L sobre 4 por este 1 menos coseno de tita m, que podemos convertirlo en 1 medio de tita m al cuadrado, si no me equivoco, acá está, 1 medio de tita m al cuadrado. Entonces esto básicamente quedaría como un 8 y esto sería tita m al cuadrado. Bien, ¿y qué más? También tendríamos que esta relación de acá, menos mg por L sobre 2 por seno de tita m, podemos tenderlo a tita m, entonces quedaría menos mg por L, por L sobre 4 por L sobre 4 por seno de tita m, que no es otra cosa que tita m. Bien, y finalmente tenemos la energía del resorte, la energía final del resorte. Para la energía final del resorte tendríamos que esto es igual a 1 medio de K por, a ver si desarrollamos este cuadrado de acá, que sería L por tita m al cuadrado más, ¿qué cosa? 2 por L por tita m, 2 L por tita m por x estático, después más x estático al cuadrado,
más x estático al cuadrado más x estático al cuadrado. Bien, perdonen por el desorden que estoy haciendo acá. Esto voy a tratar de que quede en la misma página, más x estático, esto multiplicado por esto, y esto acá, voy a tratar de que entre acá, más x estático al cuadrado. Entonces, es básicamente ese miembro de L por tita m más 2L por tita m al cuadrado más x estático, 2L por tita m por x estático más x estático al cuadrado. Bien, entonces, primero que nada, este miembro de acá, x estático al cuadrado por esta cosa de acá, vamos a reescribirlo de manera que quede un poquito más cómodo porque esto es básicamente desastroso, no se puede ver prácticamente nada acá. Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo en algo que podamos ver mejor. Lo único que podemos anular ya de entrada acá, de T1 más B1 igual a T2 más B2, es que esta 1/2 de K por x estática al cuadrado se va con esta de acá. Eso es lo único que podemos analizar y definir ya en todo este desastre. Bien, entonces, si es que escribimos de vuelta T1 más B1 en una zona un poquito más ordenada, tendríamos que esto es igual a 1/3. Voy a escribirlo en rojo de manera que quede un poquito más claro. Entonces, acá en rojo, que sería igual a 1/3 de... a ver, no me acuerdo. Que sería... ¿dónde está? Acá. 1/3 de ml cuadrado por tita.m al cuadrado. 1/3 de ml cuadrado por tita.m al cuadrado. Esto es lo único que quedó, porque como habíamos visto la K por X estática al cuadrado, o sea, la energía potencial del resorte se anuló, el miembro de T1 más B1 se anuló con el miembro de T2 más B2. Entonces, esto es lo único que quedó en el primer lado de la ecuación. Bien, en el segundo lado de la ecuación es otra historia. En ese lado de la ecuación resulta que nada se anuló, quedó un miembro bastante raro, o sea, uno de los miembros se anuló, pero el otro no. Entonces, nos queda esto de acá. Esto de acá que es básicamente horrible y que tenemos que resolverlo. Entonces, esto quedaría menos mg por L sobre 8 por tita m al cuadrado menos mg por L sobre 8 por tita m al cuadrado menos mg por L sobre 4 por tita m mg por L sobre 4 por tita m, y el otro miembro que nos queda acá es este de acá, que sería el de la energía potencial debida al resorte, que sería esto de acá, 1/2 de K por L tita m al cuadrado más esto de acá, más 1/2 de K por L tita m al cuadrado más, si hacemos la distributiva quedaría K por L por tita m, K por L por tita m, por X estático. Bien, entonces eso es básicamente todo, creo yo. Tita m por X estático, perfecto. Bien, entonces eso es lo que nos queda básicamente. Ahora, necesitamos alguna manera de tratar de anular esto de acá. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de anular, por ejemplo, esta X estática utilizando algún miembro matemático. Pero ahí viene la solución, nuestra ecuación que habíamos deducido inicialmente, nuestra ecuación del equilibrio estático. Para nuestra ecuación del equilibrio estático, que debe estar en algún lado guardado allá arriba, para nuestra ecuación, acá está. Bien, para nuestra ecuación del equilibrio estático, no, esta no es. Bueno, seguimos buscando. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Acá está. Bien, habíamos visto que K por X estático por L es igual a menos mg por L sobre 2
por Kx estático L. Entonces, vamos a tratar de memorizar este miembro de acá de alguna manera. Yo no puedo. Mg por L sobre 4 más K por X estático. Esto podemos anularlo, por ejemplo. Entonces, básicamente, Mg sobre 4 es igual a K por X estático. Entonces, Mg sobre 4 es igual a K por X estático. Es algo que tengo que recordar. Entonces, Mg sobre 4 es igual a K por X estático. Y volvemos acá. Y resulta que sí tenemos a ese miembro. Mg por Mg sobre 4, este miembro de acá, Mg sobre 4 multiplicado por L tita M. Y acá tenemos K por X estático y multiplicado por L tita M. Quiere decir que vamos a hacer lo más satisfactorio posible. Vamos a eliminar este miembro que tenemos acá. Este miembro que tenemos acá se va a ir con este de acá, por la ecuación estática que habíamos deducido arriba. Entonces, finalmente, lo que nos queda son esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. Y vamos a ir haciéndolo un poquito más simple. Volvemos con el rojo. Esto sería, entonces, 1/3 ml cuadrado por tita punto m al cuadrado. 1/3 ml cuadrado por tita punto m al cuadrado. Y esto sería igual a el azul, que era, ¿dónde está? Menos mg por L sobre 8 tita m al cuadrado. Menos mg por L sobre 8 tita m al cuadrado. Y el otro miembro, que sería 1/2 de K por L por tita m al cuadrado. Más 1/2 de K por L, a ver si me acuerdo de eso, K por L por tita m al cuadrado. Esto elevado al cuadrado, L tita m al cuadrado. Bien, y ahora lo más satisfactorio de esto, vamos a utilizar la relación que habíamos deducido antes, que era sencillamente que tita punto m, que sería el de la razón máxima de cambio, es igual a omega n por tita m. Entonces, una vez que tenemos eso ahí, podemos reemplazarla, por ejemplo, llevarla acá en la primera ecuación y tendríamos esto de acá. Vamos a girar esto porque esto va a ser bastante genial. Bien, entonces vamos a ver acá. Bien, 1/3 de ml cuadrado por tita punto m al cuadrado. Un tercio de ml cuadrado por tita punto m al cuadrado. Pero tita punto m al cuadrado es omega n al cuadrado por tita m al cuadrado, ¿verdad? Entonces, y esto de acá sería igual a ver, ¿dónde estaba? Acá, 1/2 de K por L cuadrado por tita m al cuadrado. 1/2 de K por L al cuadrado por tita m al cuadrado. Menos, menos mg por L sobre 8 por tita m al cuadrado. Menos mg por L sobre 8 por tita m al cuadrado. Y finalmente este miembro tita m al cuadrado se va con este tita m al cuadrado, se va con este tita m al cuadrado, y ya podemos encontrar cuánto vale finalmente la omega. Y acá tendríamos que 1/3 de ml cuadrado, no, vamos a ver si no hace falta, ml cuadrado por omega n cuadrado es igual a 1/2 de K por L cuadrado menos mg por L sobre 8. Bien, podemos básicamente de acá, y una vez que tenemos esta ecuación de acá, ya podemos conseguir omega n en función a K, en función a L y en función a M. Y eso es básicamente todo.
Ya, vamos a tratar de no deducirlo porque tengo que pasar a la siguiente página de vuelta y bueno, entonces... Bien, entonces, con eso básicamente ya tenemos resuelto el problema, conseguimos la omega n y ya podemos conseguir el periodo, podemos conseguir la frecuencia y básicamente todo lo que queramos. Entonces, recapitulando de vuelta, giramos esto. Recapitulando de vuelta, lo que hacemos cuando vamos a tratar un problema por el método de energía es, primero que nada, plantear las ecuaciones de equilibrio. Una vez que planteamos las ecuaciones de equilibrio, de ahí va a salir alguna relación que nos va a salvar el problema. Entonces, esto siempre es lo primero. Necesitamos una ecuación para poder salvar el problema. Esto es lo más genial de todo. Bien, entonces, lo siguiente, con los lentecitos. Bien, son lentecitos oscuros. Entonces, esta es la ecuación más genial de todas, la ecuación de equilibrio, porque es la que siempre nos va a salvar a la hora de tratar de resolver el problema, porque de repente no podemos anular las relaciones, y si no podemos anular las relaciones no podemos despejar la omega n. Bien, entonces esta es muy genial, la ecuación de equilibrio, es la primera cosa con la que necesitamos empezar. Después, una vez que conseguimos la ecuación de equilibrio, pasamos al estado de equilibrio propiamente. Vemos que en el estado de equilibrio, si es que planteamos la energía en el estado de equilibrio, en el estado 1, en ese estado en particular tendríamos la θ.m máxima, es decir, el cambio máximo, es decir, la velocidad máxima que puede llegar a tener el sistema. ¿Por qué? Porque si en el equilibrio es el punto en el cual, es el punto en el cual puede tener la velocidad máxima. Habíamos deducido eso en una ecuación anterior, cuando la velocidad se vuelve máxima, como era una función coseno y la aceleración era una función seno, entonces si una se vuelve cero, la otra se vuelve máxima. Entonces, eso es básicamente, en el equilibrio se da la θ.m máxima. Analizamos en el equilibrio. Después analizamos en el punto en el cual ocurre el desplazamiento máximo, el θm máxima. Esto es θ.m máxima y esto es θm máxima. En el punto en el cual ocurre θ máxima, en ese punto particular es el punto en el cual tenemos la energía cinética cero. En ese punto el cuerpo está quieto. Es decir, el cuerpo está quieto en ese punto. Es el punto, digamos, desde donde se inició el movimiento. Ese pequeño desplazamiento que le hicimos al cuerpo se inició en θ máxima. Es decir, que partió del reposo en ese punto. Y como se va a repetir siempre el ciclo, toda vez que llegue a ese punto siempre va a tener energía cinética cero. Planteamos las ecuaciones para ese punto particular y una vez que planteamos las ecuaciones para ese punto particular utilizamos la relación más hermosa de todas, la relación que nos dice que θ.m es igual a omega n por θm, y esta relación sí nos salva de todos. Esta relación es la que finalmente nos permite parametrizar todo el sistema y obtener la omega n. Y una vez que obtenemos la omega n, es sencillo, la frecuencia natural del sistema, es sencillo de obtener, por ejemplo, el periodo con esto, 2pi sobre periodo, o si nos pide la frecuencia, cualquier cosa podemos obtenerla a partir de eso. Y eso es básicamente todo vibraciones naturales. Entonces, de manera a hacer un análisis general de todo lo que vimos, en vibraciones naturales tenés un cuerpo en equilibrio, conseguís las ecuaciones de equilibrio. Una vez que conseguís las ecuaciones de equilibrio del cuerpo, lo que haces es básicamente desplazarlo de su posición de equilibrio, un cierto ángulo pequeño. Esto del ángulo pequeño es muy importante porque nos permite simplificar las relaciones trigonométricas. Una vez que simplificamos esas relaciones trigonométricas tenemos dos caminos. Tenemos el método basado en la segunda ley propiamente, en la segunda ley pura y neta como la conocemos, que es básicamente desplazar un cierto ángulo y obtener todas las relaciones de manera que el sistema en general vaya a la ecuación de segundo grado que define el movimiento para vibraciones naturales. Y una vez que tenemos eso conseguimos la frecuencia natural. El otro método es el método basado en energía. Para el método basado en energía, de vuelta, empezamos con el análisis del punto de equilibrio. Una vez que pasamos con el análisis del punto de equilibrio, pasamos a conseguir la ecuación de ese punto. Después, también deberíamos saber que en ese punto de equilibrio es donde ocurre la velocidad máxima del cuerpo. Cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio ocurre la velocidad máxima, o sea, ocurre la θ.m máxima. La θ.m, que es la velocidad máxima,
Y analizamos en eso, punto 1, analizamos el punto 2 como el punto en el cual el cuerpo está en reposo, pero donde tiene su desplazamiento θm, donde tiene el desplazamiento θ máximo. Y una vez que hacemos eso, igualamos las dos condiciones de energía y reemplazamos con la ecuación que habíamos visto acá, la ecuación de acá. Y con eso básicamente terminamos la parte de vibraciones naturales. Gracias y bueno, eso fue todo. Espero que les sirva este tutorial.